La agenda económica de este miércoles nos muestra que la desocupación sigue subiendo en nuestro país. Volvió a estar en 8,8%, tal como se situó hace 4 meses. Las proyecciones indican que esta tendencia podría seguir debido a que más personas están buscando trabajo, pero no se están creando los puestos suficientes para recibirlas. Me despidieron, sí, me despidieron. ¿Y eso en qué mes fue? En abril, sí. Hasta el día de hoy estaba sin trabajo. Sí, ahí estoy cobrando las cesantías. Durante 6 años, José Miguel se desempeñó como junior administrativo en una empresa del retail. Hace unos meses se fue despedido y hasta el momento se mantiene sin encontrar un nuevo trabajo. He visto poca oferta, sí. Y digamos, el pago, no sé, no lo encuentro tan bueno. Esta realidad es más común de lo que parece. Así lo dio cuenta el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, en su informe trimestral. La tasa de desempleo de mayo-julio fue de 8,8%, pero esto no solo se ve a nivel de trabajadores, sino que también entre empleadores. Era cosa de 2 meses atrás. Vi que la cosa no prosperaba, entonces yo dije, bueno, voy a tener que despedir a la más nueva. Se quedó entonces con 2 trabajadores. Con 2 vendedoras, después de haber tenido 8. 8,8% de desocupación, incrementando 0,9 puntos porcentuales al comparar igual periodo del 2022, lo que se traduce en el 9º aumento consecutivo. Esto se explica por 2 fenómenos. Por un lado, tenemos un aumento de los ocupados de 2% y además tenemos un aumento de las personas desocupadas de 14,1%. Entonces significa que personas están volviendo al mercado del trabajo, se están creando empleos, pero la cantidad de ocupaciones que se están creando no alcanzan a cubrir la cantidad de personas que están retornando al mercado del trabajo. Y es que precisamente la creación de empleos podría erradicar el problema. Así lo dan cuenta los expertos y también se ve reflejado en las cifras, cuestión que podría ser explicada, por ejemplo, por el estancamiento de la economía nacional. Hay una tendencia de aumento gradual pero sostenido de la tasa de desocupación, que se refleja en esta tasa de desempleo que es la más alta en 2 años, que muestra también, y creo que algo más preocupante que el número de la tasa de desempleo, es que hay una muy baja creación de empleo, se crean apenas 2.000 puestos de trabajo cuando se mira la serie desestacionalizada, y eso a su vez es el reflejo de una economía que no crece. Estamos en una situación con un rezago en el mercado laboral muy importante. Para tener la tasa de ocupación que había antes de la pandemia, tendríamos que crear un poco más de 419.000 empleos. Entonces la situación es delicada porque estamos muy rezagados. La administración pública, actividades de la salud y el comercio son los sectores que lideran en nuevos puestos, pero los que contribuyeron negativamente en los ocupados son las actividades inmobiliarias, hogares como empleadores y también la construcción. Por lo mismo, desde el gobierno aseguraron que es necesario potenciar la creación de empleos. Es una cifra de desempleo que creemos que implica un desafío importante para nuestro país. Creemos que hay que reforzar las políticas pro empleo, como por ejemplo lo que hemos hecho a través del subsidio a las pymes para que puedan pagar el salario mínimo en la transición. Cuando uno ve la dinámica, es decir, lo que está pasando mes a mes en este trimestre móvil que presenta el Instituto Nacional de Estadísticas, lo que uno ve no es un aumento del desempleo, sino más bien una situación de estancamiento. Expertos aseguraron que las próximas mediciones se podrían seguir en esta tendencia al alza por la temporada de invierno. Además, las pérdidas de trabajos asociadas al sistema frontal también podrían incidir en las próximas cifras. Hablamos ahora del gasto público porque siempre que llega septiembre comienza de lleno la discusión del presupuesto del año siguiente, en este caso de 2024. Y este miércoles se entregaron 2 informaciones muy importantes. Los parámetros con que se calculan los presupuestos, que son el PIB no minero tendencial y el cobre de largo plazo. Obviamente estamos hablando de su precio. Y ambos parámetros fueron mejores que los que se tuvo en cuenta para el presupuesto de 2023. Los resultados de esta consulta han arrojado un crecimiento de PIB tendencial de 2,3%, muy similar al del año anterior, y un precio del cobre de largo plazo de $3,86, algo superior al que se había propuesto el año pasado. Quiero partir por agradecer a los integrantes de estas 2 comisiones, que hay que valorar especialmente que se trata de instituciones, ambos comités, que llevan ya más de 20 años de funcionamiento,
que le han dado respetabilidad e independencia y legitimidad al cálculo del balance estructural, y en esta oportunidad nos va a permitir, sobre la base de estos dos parámetros, crecimiento tendencial y precio del cobre de largo plazo, nos va a permitir estructurar el marco para el proyecto de ley de presupuesto para el 2024. Como sabemos, el gobierno quiere lograr un pacto fiscal. Precisamente ese fue el tema central de un seminario de CLAPES-UC este miércoles. Todos coinciden en que hay que flexibilizar las posiciones para lograr ese objetivo, tal como lo cuenta Francisca Bahamontes. Claro, durante esta mañana se llevó a cabo este seminario que giró en torno al nuevo pacto fiscal, a la discusión en torno a este tema y en particular a la nueva propuesta que presentó el gobierno. Hay que recordar que el Ejecutivo tuvo que elaborar un nuevo plan, una nueva propuesta en torno a esta materia, luego de que la primera que se presentó fuera rechazada en el Congreso en marzo pasado. Dentro de las conclusiones a la que llegaron los participantes de esta instancia durante esta jornada, señalaban que el gobierno debía mantener la flexibilidad que tenido hasta ahora en cuanto a adoptar, por ejemplo, recomendaciones y también sugerencias en cuanto a qué es lo importante, qué es lo fundamental que debe contener esta propuesta, como por ejemplo medidas antielusión y evasión con el fin de poder tener más recaudación, ya que este punto es fundamental a la hora de llevar a cabo las medidas, las reformas estructurales que tiene el gobierno en su carpeta, como lo son por ejemplo la reforma previsional y también cambios en materia de salud. Un ejemplo, ellos decían, concreto de esta flexibilidad tenía que ver, por ejemplo, con la aprobación del royalty minero. En esa instancia también fue una discusión bastante larga y en la cual el gobierno tuvo que ceder en bastantes puntos para lograr un acuerdo en el fondo transversal. Los invito entonces a que pasemos a escuchar las declaraciones luego de que terminara esta instancia de Paula Benavides, ella es presidenta de Espacio Público, y también del director de CLAPES-UC, Felipe Larraín. La dimensión tributaria tiene dos grandes iniciativas que están en discusión. Por un lado, el fortalecimiento del cumplimiento tributario, es decir, combatir la evasión y elusión, donde debieran haber acuerdos transversales, ¿verdad? Y por otro lado está la discusión sobre las modificaciones al impuesto a la renta, donde quizás hay mayores diferencias, pero creo que ahí es donde más necesitamos la flexibilidad. Hemos tenido una apertura por parte del gobierno. Yo creo que es positiva. En el pacto fiscal estamos hablando no solo del tema tributario, estamos hablando de incorporar crecimiento económico, ojalá medidas que vayan al crecimiento a largo plazo, porque aquí el drama que tenemos no es solo que la economía está estancada y estemos creciendo cero hoy día, sino que desde el punto de vista del crecimiento de largo plazo, nuestro crecimiento tendencial hoy día está del orden de menos de 2 puntos por año. Eso es del orden de unos 7. Si uno toma esa cifra, estamos muy poco por sobre el crecimiento de la población. El gobierno tiene que revelar sus cartas ahora, porque si vamos a llevar a un acuerdo parcial ahora y en marzo se va a revelar el proyecto tributario, yo creo que ¿qué clase de acuerdo es? Parte de los expositores de esta jornada también señalaban que ven con un poco de pesimismo los avances que hay en relación a la discusión con el pacto fiscal, porque esta discusión se ha dilatado más de la cuenta, lo que tiene que ver con reforma tributaria. Se presentó un proyecto, se rechazó, ahora se está discutiendo otro, la discusión ya lleva un poco más de año y medio, por lo tanto ven con un poco de pesimismo los avances debido a la lentitud que ha tomado la conversación y también porque el diálogo se ha visto bastante entrampado, por decirlo de alguna manera. Ellos señalaban también que el factor político no hay que dejarlo fuera, es un factor bastante importante y que ha puesto las trabas que hemos podido ver en los últimos meses con respecto a la discusión, que no solamente el aspecto técnico de cuáles son las medidas que se van a implementar y que se buscan impulsar para alcanzar una mayor recaudación, sino que también cómo lo toman desde los partidos políticos a la hora de ceder en sus posiciones. Pasemos a escuchar entonces más declaraciones sobre este tema. Mi pronóstico es que esta discusión va a tomar un poco más de tiempo. Lamentablemente se cruza con ciclos electorales que hacen que el clima de la política no favorece mucho la llegada a acuerdos, pero yo más bien me lo tomaría con calma. O sea, yo más bien trataría de llegar a marzo, que es el objetivo del ministro de Hacienda, pero el objetivo es llegar. Si la discusión más global se enreda porque todos los sectores políticos están más bien preocupados de la elección y no pueden ceder, en fin, en los distintos momentos,
quizá terminemos buscando un subconjunto de reformas tributarias que puedan generar una mayor recaudación, un mayor nivel de eficiencia y equidad tributaria, un subconjunto más acotado, pero factible de lograr. Es que hay un sector del gobierno muy maximalista, que no está dispuesto a renunciar a nada y que quiere llevar todas sus propuestas a un extremo. La reforma tributaria, la primera, fracasó por eso también. Y en pensiones puede fracasar si es que el gobierno finalmente decide no moderar y escuchar a los moderados al interior de su gobierno. Esta segunda reforma tributaria, al parecer, va a ser más moderada, va a incorporar elementos de crecimiento, de inversión. Si finalmente vuelve a primar el alma que no quiere renunciar a nada y vuelven a poner instrumentos tributarios que son torpes porque generan daño en la economía y empobrecen a los chilenos, entonces se van a volver a encontrar con un portazo en el Congreso y finalmente no va a haber ningún acuerdo. El ministro Mario Marcel hizo una presentación con más detalle ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sobre este nuevo proyecto, esta nueva propuesta que elaboró el Ejecutivo, y también en esa instancia el secretario de Estado señaló que desde que se presentó esta propuesta de pacto fiscal se han efectuado 36 reuniones con distintos actores del ámbito político, social también y empresarial, y que se han recibido 12 propuestas relacionadas a mejorar también. Ahí entregan sus recomendaciones los distintos actores. Por lo tanto, el diálogo continúa, se siguen teniendo reuniones con partidos políticos, también con personas del área más experta, todo lo que tiene que ver con el aspecto técnico. Por lo tanto, bien digo, hay que quedar atentos a cómo sigue desarrollándose la discusión en torno a esta propuesta. Hacemos la pausa y ya volvemos con más agenda económica. Las ventas del comercio siguen desplomándose en la región metropolitana. Esta semana la Cámara Nacional de Comercio informó que ya son 13 meses seguidos de bajas, lo que también muestra la fotografía a nivel nacional. Y a una semana de la Navidad del 17 de diciembre, cuando sea el plebiscito de salida por el actual proceso constitucional, también habrá feriado irrenunciable, lo que obviamente va a golpear las ventas del sector en el mes más importante. Conversamos al respecto con la presidenta de la Cámara de Centros Comerciales de nuestro país. Ahí vemos a Katia Trusic. Katia, gracias por estar en la Agenda Económica. Muchas gracias a ti, Nicolás, por la invitación. Uno ya no toma por sorpresa los resultados de las ventas del comercio. Sigue habiendo caídas de casi 2 dígitos, porque ahora estuvo cerca de llegar al 10%, como fue en los meses anteriores en la región metropolitana. Pero de todas maneras, el sector sigue muy golpeado y las ventas cayendo. ¿Eso es algo que también se ve reflejado en la actividad dentro de los centros comerciales? Obviamente, Nicolás, la confianza de los consumidores en épocas de incertidumbre económica decae, y eso afecta transversalmente a todos los sectores, comercio, industria en general. Sin embargo, respecto de los centros comerciales, hemos visto un aumento del número de visitas y también una disminución de la cantidad de locales vacantes, lo que da cuenta de la salud de nuestro sector en particular. Y yo creo que esto ha tenido que ver también con la transformación que tienen los centros comerciales de haber ido cambiando de ser solamente lugares de comercio, de bienes durables, ropa, vestuario o calzado, a transformarse también en lugares de encuentro, de entretención, donde hay muchos artesanos, pymes y una oferta muy variada de servicios, también gastronómicos, entretención, que hacen que hoy día las visitas se mantengan al alza, creciendo, como decía, 10% desde el año 2019, y eso son buenas noticias para nuestros operadores. Claro, suben las visitas, pero ¿sube el gasto o el gasto puede ser menor? Porque cuando se habla de las ventas del comercio no tiene que ser necesariamente por unidades, sino que también por monto que obviamente se gasta en el sector. Entonces quizás está yendo más gente a los centros comerciales, pero tal como usted dice, van a otras cosas, a otro tipo de actividades, pero no necesariamente a comprar en las tiendas. Efectivamente, yo creo que hay una cierta restricción presupuestaria de los consumidores y están gastando de maneras diversas. Quizás con el mismo presupuesto hoy día pasan una tarde larga de entretención y compran menos bienes, pero por ejemplo lo que son la categoría de supermercados y alimentación no ha caído 9% tampoco. Entonces hay que ver muy bien ahí qué tipo de consumo, qué tipo de gasto y qué uso están haciendo los consumidores del centro comercial, que además vale la pena recordar que cada centro comercial es muy diverso
en función de la geografía donde está ubicado, en función del mix de bienes y servicios que tiene y del público al cual atiende. ¿Se puede ya vislumbrar que el ajuste en el comercio está llegando a su fin? Porque ya llevamos más de un año con caídas anuales y en algún momento eso tiene que parar debido a una base de comparación. ¿Ustedes creen que eso ya está llegando? Yo creo que sí, de acuerdo a las mismas estadísticas de la Cámara Nacional de Comercio, a pesar de la baja de este último mes, se empieza a ver un leve aumento en algunas categorías que dan cuenta de un último trimestre del año que podría ir al alza. Y esto obviamente acompañado siempre de la época estival, que trae el turismo, las cosechas, mayor actividad económica en general, producto del mejor tiempo, aunque disminuyen las lluvias, etcétera. Siempre se espera que los fines de año sean mejores que los principios de año, el invierno, que son zonas de mayor restricción y que la gente está mucho más puertas adentro también, ¿no? Y consume menos, por tanto. Katia, ¿cómo están las inversiones en los centros comerciales en cuanto a nuevas aperturas o expansiones o incluso apertura de nuevos locales dentro de los malls? Porque en la misma Cámara Nacional de Comercio informó que la inversión del sector sigue en niveles bastante bajos. Efectivamente, yo creo que por la misma incertidumbre económica que hay en Chile y también a nivel global, se han hecho menos inversiones de grandes activos. Pensemos que un centro comercial es una gran obra que tiene una proyección de durar por muchas décadas, ¿no? Entonces yo creo que se ha postergado esas decisiones grandes, se ha renovado mucho, sobre todo locales que eran muy grandes, quizás se han ido renovando y convirtiendo en espacio de mayor cantidad de emprendimientos, de tiendas más pequeñas, tiendas más de concepto que se llaman, ha habido una transformación y una renovación que yo creo que dan cuenta también de una buena salud de nuestro sector. El hecho de que se haya anunciado un par de proyectos grandes a nivel nacional y luego muchas renovaciones, yo creo que hablan de un consumidor que sigue prefiriendo ir al centro comercial, que busca la entretención y que busca estar siempre de alguna manera ser sorprendido con la actualización de las tendencias, tanto en consumo como en servicios, y hoy día obviamente dando lugar a mucho más emprendimiento, artesanía, ferias locales, que yo creo que son un buen complemento a todas las tendencias de los nuevos consumidores. Katia, lo mencioné en la introducción, el 17 de diciembre, domingo, una semana antes de Navidad, no va a ser de gente en los locales comerciales, porque será el día del plebiscito de salida del actual proceso constitucional, por lo tanto es un feriado irrenunciable. ¿Cómo proyectan que va a golpear en las ventas del sector esta circunstancia? Primero quisiera partir diciendo que somos sumamente respetuosos y valoramos muchísimo todos los procesos electorales que ocurren en nuestro país, que por lo demás han transcurrido con la mayor transparencia, orden en las últimas décadas. Entonces, dicho lo anterior, creemos que por lo mismo es una oportunidad también de ir flexibilizando este cierre de los centros comerciales, que en realidad solamente no es un feriado irrenunciable porque solamente afecta a grandes centros comerciales y en particular a todas las tiendas grandes, medianas y sobre todo las pequeñas, que son la mayor cantidad, que están dentro de un centro comercial. Entonces, esta es una medida que consideramos que a esta altura, cuando ya hemos demostrado una educación cívica como país que ha permitido, por ejemplo, juntar los locales de votación a que hoy en día sean mixtos, podríamos avanzar en algunas medidas, como por ejemplo que pudiera abrir el centro comercial, donde hay sobre todo un 80% de pequeñas y medianas empresas, que son las que nos albergan, la menor cantidad son grandes empresas, y de esa manera beneficiar a estos pequeños trabajadores, pequeños locatarios y a sus trabajadores que en los fines de semana previos a la Navidad hacen el 60% de sus ventas del año. Y es una venta que si no están abiertos en ese momento se pierde, porque obviamente se van a comprar a otro lado o se deja de consumir también. Entonces, nuestra invitación es a flexibilizar la norma en la medida posible, respetando, por supuesto, el derecho a sufragio de los trabajadores, pero también pudiendo adecuarse que en aquellas tiendas que están dentro de un centro comercial que puedan abrir porque tienen el personal, pudieran hacerlo en beneficio de los consumidores, de los locatarios y de los trabajadores también. Katia, entonces, para tenerlo muy claro, yo tenía la impresión de que era un feriado irrenunciable, entonces no es feriado irrenunciable como lo entendemos, pero sí los bolsos van a estar cerrados. Eso sí.
Así es. Es tan así que los locales abiertos en la calle pueden funcionar, restaurantes, tiendas, todo lo demás opera, y solamente la restricción aplica a los centros comerciales, que hoy día es no reconocer el rol que tienen respecto de espacio de acogida de muchas familias y personas que van al centro comercial de fin de semana para esparcirse, para entretenerse, para abastecerse de bienes esenciales, de servicios, y por tanto que estén cerrados en particular en esa fecha que es tan relevante para el comercio, nos parece que podría flexibilizarse y llevar a una revisión. Katia, mi última pregunta. ¿Ha mejorado la situación de robos y de seguridad en general en los malls? Lo digo porque da la impresión de que no hemos tenido circunstancias que llamen tanto la atención como si fue alguna vez que hemos conversado anteriormente. ¿Es una sensación nuestra o es efectivamente así? Bueno, Nicolás, en esto estamos hablando de una situación país, me dan ganas de tocar madera y decir ojalá que no ocurra nada más. La realidad es que son eventos muy aislados respecto de la crisis de seguridad que vive nuestro país, y lo que sí hay que reconocer que son muy visibles y muy cubiertos mediáticamente. Ahora, yo creo que también el hecho de que sean tan aislados y que la gente, en un 75% de los encuestados, encuesta que levantamos con la Universidad del Desarrollo, declaran que se sienten seguros del centro comercial, tiene que ver mucho también con el trabajo que se ha hecho y cómo nos hemos ocupado de este fenómeno a través de colaboración público-privada, el aumento de guardias de seguridad privada, el aumento de carabineros en los entornos de los centros comerciales, la coordinación con el Ministerio del Interior, mayor televigilancia y cámaras de seguridad. Son todas medidas que han contribuido también a ir resguardando el entorno de estos centros comerciales, lugares de asistencia masiva y tan importantes, como decía antes, para la vida y esparcimiento y actividades cotidianas también de los habitantes de nuestro país. Katia Trusic, presidenta de la Cámara de Centros Comerciales, gracias por conversar con Agenda Económica. Muchas gracias a ti, Nicolás. De esta forma terminamos la agenda de este miércoles. Sean con nosotros acá en CNN Chile.